buenas tardes. Mi nombre es Daniel Fernando Peña. Vamos a hablar del caso clínico del aprendizaje basado en problemas por parte de las diferentes especialidades por las cuales se va a manejar este paciente. Entonces, hablando del caso clínico y haciendo el enfoque inicial por parte de anestesia, tenemos un paciente masculino de 36 años de edad quien presta sus servicios en la plataforma de Rappi. Estaba en su casa almorzando y recibe un domicilio según la APP que debía llevarlo hacia el sector del centro de la ciudad. No hace el par en un semáforo y es embestido por una buseta de servicio público, dejándolo tendido en el piso, donde es atendido inmediatamente por personal de bomberos de Medellín, quienes acuden después de recibir notificación por parte del centro regulador. Es trasladado a urgencias de la clínica Unir Remington y allí empieza la atención médica por diferentes especialidades. Y allí el personal paramédico informa solo los siguientes datos en el sitio de ocurrencia del accidente: que encuentran un paciente poco colaborador, agresivo, abundante sangrado en extremidades inferiores, deformidad en miembro inferior y superior izquierdo, dolor al inmovilizar la camilla rígida, tenía una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 24 y una tensión arterial de 160, una saturación en oxígeno de 92%. A la valoración en urgencias hallan paciente con collar cervical tipo Filadelfia con acceso vascular periférico número 20. El miembro superior derecho con abundante sangrado proveniente de las extremidades inferiores, cara, cuello y abdomen. El personal médico y paramédico realizan exposición y monitoría del paciente, obteniendo los siguientes hallazgos: una frecuencia cardíaca de 125, una frecuencia respiratoria de 28 y una tensión arterial en descenso de 85-45, una saturación en oxígeno de 90%. Tiene nula respuesta ocular al dolor, tiene emisión de sonidos incomprensibles, se observa posición y flexión anormal de las extremidades, pupilas anisocóricas, herida abierta en hemicara izquierda con abundante salida de sangre, y se observan fragmentos óseos que corresponden aparentemente al maxilar superior, ausencia de varias piezas dentales, sangrado oral moderado con emisión de sonidos incomprensibles, herida profunda en hemicuello izquierdo, sangrado abundante, que es contenido por apósitos y compresas, laceraciones y escoriaciones en tórax, deformidad en varios arcos costales y de diferentes partes, movimientos de tórax con la respiración que presume una respiración paradójica. Se observa el abdomen distendido con escoriaciones y equimosis en zona del hipocondrio y flanco izquierdo, deformidad en zona pélvica y cadera izquierda, acortamiento de miembro inferior izquierdo, edema y hematoma en grande en el muslo izquierdo, con deformidad en esta zona, además fractura abierta de más de 3 centímetros en la tibia izquierda, pulsos femorales poco perceptibles, popliteos débiles y los pedios fuertes. Entonces, ante esto nos encontramos con un paciente politraumatizado mixto grave por las diferentes lesiones. Que uno, tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, está taquicárdico, taquipneico, hipotenso, con descenso de la saturación de oxígeno. Tenemos un nivel de conciencia que lo definimos en el paciente traumatizado a través de la escala de Glasgow, con un Glasgow de 6. Esto nos da para un TEC severo y nos da un paciente con Glasgow menor de 8 requiere inmediatamente de intubación orotraqueal. Hablamos también de un paciente con shock hipovolémico que tiene heridas graves, herida maxilofacial abierta en hemicara izquierda con herida profusa en el hemicuello izquierdo. Tiene lesiones críticas, que tiene un tórax inestable con contusión pulmonar, fracturas de la pelvis, fractura de fémur y fractura abierta de la tibia izquierda. Entonces, en este paciente lo que tenemos que hacer es una reanimación inicial, ¿cierto? Tenemos que asegurar la vía aérea. Obviamente no vamos a dar nutrición oral, que el paciente no se encuentra en condiciones. Tenemos que canalizar 2 accesos venosos, dar reanimación con líquidos de 30 a 50 cc por kilo en bolo, y luego por 4 horas dejar 3000 cc. Tenemos que administrar medicamentos para el sangrado,
para evitar que el paciente siga sangrando. En este caso pues podríamos asegurar como con el ácido tranexámico, 500 miligramos en 250 de solución salina y pasarlo en bol. Tenemos que administrar analgesia, pero como este paciente requiere intubación orotraqueal, a través de la intubación podríamos realizar una pseudoanalgesia con opioides, hacer una sedación con midazolam y fentanil, que sería como la analgesia que usaríamos en este paciente, que sería el fentanil. Tendríamos que solicitar paraclínicos, ¿cierto? Solicitar hemograma, un electrocardiograma, hacer un monitoreo continuo, obviamente solicitar alcoholemia en este paciente. Tendríamos que hacer unos gases arteriales, una creatinina, un TAC de cráneo y radiografía de tórax, un TAC de abdomen, radiografía de tórax y radiografía pues de las fracturas que presenta este paciente, radiografía de pelvis, miembros inferiores y miembros superiores, y solicitar valoración inmediatamente pues por neurocirugía, cirugía general, cirugía maxilofacial y ortopedia. Bueno, entonces hacemos la valoración inicial, que sería la ABCDE, ¿cierto? Hacemos un control de sangrado externo, que tenemos la contención de las hemorragias externas graves, de realizarse antes del manejo de la vía aérea, compresiones sostenidas, torniquetes o empaquetamientos pues de las heridas que tenga abierta el paciente. Hay que hacer un mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical, buscar signos de obstrucción de vía aérea, proteger la columna cervical. Hay que hacer elevación pues del mentón, la cabeza y el cuello no deben ser hiperextendidos, protección de la médula espinal, en caso de ser retirados, estabilizar manualmente la cabeza del paciente y el cuello. Entonces la respiración y la ventilación. Entonces en este paciente vamos a hacer una inspección y una palpación que puede detectar lesiones de la pared torácica, como en este paciente se evidencia aparentemente unas lesiones costales. Hay que evaluar la distensión venosa yugular, la posición traqueal, la excursión de la pared torácica. Pues podemos saber que cuando un paciente no está cursando con un hemotórax, va a estar con las yugulares aplanadas, ¿cierto? Y ante el neumotórax vamos a ver las yugulares distendidas. Bueno, en la auscultación vamos a verificar el flujo del aire en los pulmones. En la percusión del tórax nos ayuda a identificar las anormalidades. Pues una hiperresonancia en el tórax nos habla pues de un neumotórax como tal, y una matidez nos puede hablar pues de un hemotórax como tal. Y la ventilación, debemos garantizar una ventilación adecuada para sostener la función pulmonar, la pared torácica y el diafragma. Bueno, entonces en la circulación y el control de la hemorragia, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver en estos pacientes es saber cuáles son las principales causas de hemorragia interna, ¿cierto? Entonces tenemos en el tórax, el abdomen, el retroperitoneo, la pelvis y los huesos largos. Y esto se identifica pues por medio de examen físico y estudios radiológicos. Y cuando vamos a evaluar el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco ante el contexto de una hemorragia, que es la principal causa de muertes que son prevenibles, en el neumotórax, atención, lo podemos descartar, porque el paciente pues se encuentra hipotenso, entonces considerar un shock por hipotensión más bien. Reanimación inicial con líquidos cristaloides, que sea un bolo de 1 litro de líquido isotónico, en lo posiblemente pueda dar los tibios para cuidar pues como la temperatura del paciente. En caso de requerir hemoderivados, vamos a usar sangre tipo O si requiere transfusión de unidades de glóbulos rojos, o sangre tipo AB si requiere plasma. El uso de ácido tranexámico, como lo mencionaba ahora, debe ser brindado en las 3 primeras horas del trauma. Hay que hacer monitoreo temprano de las cascadas de coagulación,
para hacer reemplazos de los factores de coagulación y minimizar la necesidad de transfusiones. Entonces, para evaluar el déficit neurológico tenemos el método simple y rápido, ¿cierto? Esto lo evaluamos pues en la escala de Glasgow, que es un método simple y rápido, que evalúa el nivel de conciencia alterado, evaluación de la oxigenación del paciente, ventilación y el estado de la perfusión. La hipoglicemia, el alcohol, los narcóticos pueden alterar el nivel de la conciencia. Entonces, por eso también tenemos que solicitar los paraclínicos de estos pacientes, pues como drogas de abuso en orina y consumo de alcohol, por ejemplo, en estos pacientes que son de accidente de tránsito, cuando tienen estos traumas tan fuertes, deberíamos evaluar esas cosas, porque también nos podrían alterar la escala de Glasgow en ese momento. Entonces, por parte de anestesia o por medicina general, en el momento que nos ocurra, tenemos que evaluar un paciente para definir si es una vía aérea difícil, ¿cierto? Esto es una situación clínica en la cual el anestesiólogo, con entrenamiento y su experticia, presenta un poco de dificultad para la ventilación a través de la vía aérea superior, con una mascarilla fácil, y hay dificultad para la intubación orotraqueal de ambas. En estos casos a veces pues se usa la máscara orotraqueal, pero no es como lo indicado en estos casos. Entonces tenemos algunos predictores de vía aérea difícil y también tenemos unas escalas que nos pueden predecir cuál es una vía aérea difícil, ¿cierto? En los predictores encontramos como la longitud del incisivo superior, la relación de los incisivos con los maxilares y mandibulares durante el cierre de la mandíbula normal, una relación de los incisivos maxilares y los mandibulares durante la protrusión, distancia de los intercisivos, visibilidad de la úvula, forma del paladar, el espacio mandibular, distancia tiromentoniana, la longitud del cuello, el espesor del cuello, el rango de los movimientos de la cabeza y del cuello. Una de las escalas que tenemos para evaluar es la escala de Mallampati, ¿cierto? Que nos habla de grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que el grado 3 y 4 serían los de vía aérea más difícil, ¿cierto? Esto básicamente nos habla del grado 1, que tenemos un paladar blando en las fauces, las úvulas y los pilares, y en caso se ve toda la glotis. Entonces ese paciente es perfecto pues para vía aérea. En la grado 2 vemos el paladar blando, las fauces y la úvula. En el paladar 3 vemos el paladar blando y la base de la úvula, y en el 4 solo vemos el paladar duro. Entonces en el 4 no se observa la estructura glótica, en la 3 se puede observar la punta de la epiglotis, mientras en la 2 y la 1 sí observa toda la glotis y la comisura posterior. Entonces, la preparación de la vía aérea difícil. Necesitamos tener un carro de intubación, ¿cierto? Carro de intubación difícil. Tenemos las palas de laringoscopia de diferentes tamaños y diseños, tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Deberíamos tener ahí en vía aérea difícil guía para tubo endotraqueal, cánula de Gell y pinzas de McGill, guías endotraqueales maleables, máscaras laríngeas para diferentes tamaños, fibrobroncoscopio flexible, equipo para absceso invasivo de emergencia. Entonces, como estamos ante el contexto de un paciente politraumatizado que requiere una ventilación mecánica invasiva inmediata, vamos a usar la secuencia de intubación rápida, ¿cierto? Esta secuencia de intubación rápida habla de administración simultánea de urgentes de inductores y relajantes neuromusculares para lograr unas condiciones óptimas que faciliten la intubación orotraqueal y minimizar el riesgo de broncoaspiración. Como este paciente obviamente está con un Glasgow disminuido, tenemos que realizar esta secuencia de intubación rápida, ¿cierto? Entonces, en las indicaciones tenemos una ABCDE. Entonces, la A es vía aérea difícil, B respiración, C circulación, D discapacidad y E la evolución. Entonces, tenemos las 7P, ¿cierto?
Entonces en la 7P tenemos uno que es preparación, preoxigenación, premedicación, parálisis con inducción, protección, posicionamiento del tubo y post-intubación. Esas son las 7Ps. En la preparación hacemos succión, oxigenación, fármacos, vía aérea, monitoreo y el equipo, ¿cierto? En la premedicación damos pues los inductores, la relajación, el antiarrítmico y vasopresores, ¿cierto? En la preoxigenación tenemos las estrategias actuales, que es respiración espontánea con una FI2 del 100%, entonces la damos a través del BBM. Esto se da previamente a la inducción, o sea, aproximadamente 3 minutos antes se da la inducción. Realizar de 6 a 8 inspiraciones profundas con FI2 al 100%. Máscara de no reinhalación a 10 litros por minuto, 3 minutos, 8 insuflaciones por bolsa autoinsuflable, pero normalmente usamos el BBM, que nos da una FI2 al 100%. La premedicación, entonces tenemos el LOAD, que es lidocaína, opioides, atropina, y desfasciculación, que es como la succinilcolina. Entonces tenemos lidocaína, opioides, tenemos el fentanilo, la atropina, que es como para evitar pues la cialorrea y todo el cuento, y la succinilcolina, pues que es como el relajante. La betalol, ranitina y metoclopramida. Como sabemos, ya la ranitina no la estamos usando, entonces vamos a premedicar con metoclopramida. Entonces, parálisis e inducción, entonces tenemos varias opciones. Tenemos los barbitúricos como el tiopental y el pentotal, opioides, fentanilo, agentes disociativos que tenemos la ketamina, benzodiazepinas que es el midazolam y el lorazepam, y los no barbitúricos que es el propofol y el etomidato. Relajantes tenemos despolarizantes como la succinilcolina, no despolarizantes como el becuronio y el rocuronio, e inductores como el etomidato, la ketamina, el fentanilo, el midazolam, el tiopental y el propofol.